Bien, pues vamos a dar en esta clase el dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Una clase sobre Mariología. Ciertamente lo primero, siempre que uno se acerca a un tema o va a dar una clase, a mí al menos me gusta presentar algunos libros que puedan ayudar también a quien quiera profundizar más, a quien quiera leer, a quien quiera estudiar, saber también dónde encontrar más información. Sobre Mariología se ha escrito mucho, gracias a Dios, sobre la Virgen, pero simplemente por decir 3 libros que pueden ayudar a acercarse un poquito al dogma de la Asunción. Si vamos a manuales de Mariología, pues vamos a encontrar esta cuestión en concreto. Por ejemplo, ¿no? El manual de Mariología de la BAC, publicado en la colección Sapientia Fidei, de García Paredes, pues aquí lo tenemos. Es una opción siempre para acercarnos a la Mariología, para leer, y en concreto aquí tratan el mismo tema, el dogma de la Inmaculada y el dogma de la Asunción. Otro manual posible de EUNSA, de José Luis Bastero, un buen mariólogo, María, Madre del Redentor. Aquí encontramos un tema dedicado a cada uno de los 4 dogmas de la Virgen. Y sí que si quisiera recomendar un único libro sobre la Asunción, uno de los últimos que se ha publicado recientemente, dedicado íntegramente a este dogma, se titula La Asunción de María al Cielo, Historia, Teología y Eschatón. El libro de este teólogo, Antonio Ducay, y esta sí que es una buena lectura actual, muy actual, sobre reflexiones sobre este dogma mariano en concreto. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tiene de particular este dogma? Vamos a ver, lo primero que quisiera decir es que para acercarnos a la persona de María tenemos que pensar, no podemos pensar en dividir a María en 4 dogmas que la Iglesia ha declarado, no. Nos estamos acercando a la persona a la cual Dios ha elegido en medio de su plan de salvación como una persona necesaria para que esta salvación tuviese lugar. María ha sido elegida por Dios, la mujer escogida por Dios para que aconteciese el misterio fundante del cristianismo, el misterio de la encarnación. Y no se entiende el misterio de la encarnación sin la Virgen María, porque la encarnación y la maternidad divina de María son como las 2 caras de la misma moneda. Dios, en su designio salvífico, determinó salvar a los hombres encarnándose, haciéndose hombre, entrando en el mundo y en la historia. La segunda persona de la Trinidad toma carne humana, asume una naturaleza humana unida hipostáticamente a la persona del Verbo, de modo que hablamos del Verbo encarnado, de Jesucristo. Esto se da lugar gracias a la colaboración necesaria de María, de la mujer que da la carne al Hijo de Dios, y se convierte así en la Madre de Dios. Por eso, ¿cuál es la primera verdad sobre María? La maternidad divina. María es quien es por ser madre de quien es madre. Y este es el primer dogma mariano que la Iglesia definió, ¿no? Pensemos en el concilio de Éfeso, año 431, un concilio cristológico, pero la mariología se enraiza en la cristología. La disputa entre Nestorio, Cirilo, cómo es el tema de la unidad de persona en Jesucristo, 2 naturalezas unidas en la persona del Verbo, y aquí es donde entra el tema de la Theotokos. Nestorio, que no entendía bien cómo era la unidad de persona en Jesucristo, no podía llamar a María Theotokos, Madre de Dios, sí Cristotokos, Anthropotokos, Madre de Cristo, Madre del hombre, pero decir Madre de Dios solo lo podemos hacer si entendemos bien que cuando Dios se encarna, la naturaleza humana queda asumida, no desaparece, no se diluye, pero hay 2 verdaderas naturalezas, humana y divina, en la única persona del Verbo. Hablamos del Verbo encarnado. María, por ser Madre de Jesucristo, es Madre de Dios. La Iglesia fue penetrando en el misterio de María, descubriendo quién es esta mujer elegida por Dios, toda ella, toda santa, como siempre la Iglesia la ha venerado, y descubre también el misterio de su virginidad, antes, durante y después del parto. Madre y virgen, virgen y madre. Desde los primeros concilios encontramos ya que se habla de María como virgen. Y después la Iglesia sigue profundizando en la persona de María y va descubriendo otras verdades de fe que ya eran verdad, que ya estaban ahí, pero que la definición dogmática ha tardado más.
Y esto es lo que ha sucedido con el dogma de la Inmaculada Concepción de María y con el dogma de la Asunción en cuerpo y alma a los cielos. Son dos dogmas recientes en su definición, de los últimos que la Iglesia ha declarado, pero María siempre fue inmaculada, y María fue asunta en cuerpo y alma al cielo desde el momento en que dio su tránsito de esta vida hasta el cielo. Y estos dos dogmas, que en la realidad son uno solo, el origen y el fin de María, ¿no?, la protología y la escatología de la Virgen, sí que tienen una historia muy particular, ¿no? Son dogmas, verdades de fe, que primero han sido celebradas en la liturgia, creídas por el sentido de fe del pueblo de Dios, y han, por decirlo así, no han causado ningún problema. Todo el mundo lo creía, todo el mundo lo celebraba, pero tardó en hacerse la necesaria elaboración teológica que diese lugar a la posibilidad de la definición dogmática. Claro, en este sentido, el dogma de la Asunción importa muchísimo, no solo porque sea el último dogma definido sobre la Virgen, sino porque es como el punto de llegada de toda la mariología, ¿no? Ver en María, asunta en cuerpo y alma a los cielos, a la única criatura que ya participa plenamente de la resurrección de Cristo y de la plenitud de la salvación. Esto es la Asunción, lo veremos a continuación. Sí que es verdad que es un dogma que, después de su declaración, también hay que situarlo en su contexto histórico, vino el Concilio Vaticano II y cayó un poco en el olvido. En la actualidad está siendo bastante retomado el profundizar sobre esta verdad de fe, porque tiene muchas implicaciones en la escatología, en la antropología, en la cristología, en la eclesiología. Vamos a ver que al final, pues todas las verdades de fe están relacionadas entre sí. Bien, dicho un poco esta pequeña introducción, si queremos acercarnos al dogma de la Asunción de María, la Iglesia siempre que quiere hacer teología tiene que acudir a las fuentes, y las fuentes son la Sagrada Escritura, la palabra de Dios escrita, en toda su unidad, Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra de Dios que no está escrita, pero que ha sido transmitida por la tradición con mayúscula. La liturgia de la Iglesia como verdadera fuente de la teología. Los padres, lo que han dicho doctores y teólogos, concilios, magisterio. Y después de recoger todos estos datos, hacer esa elaboración con la razón y con la fe, pues de esta, en este caso, de la verdad de la Asunción. Si primero pensamos en los primeros siglos de la Iglesia, los primeros cristianos, muy tempranamente, se encuentra en muchos testimonios que no causa mucho problema el pensar en estas cuestiones. Claro, también tenemos que pensar que las primeras herejías que van surgiendo son herejías cristológicas y trinitarias. En los primeros siglos, lo que interesó mucho y lo que ocupó los primeros concilios ecuménicos es el definir bien el dogma cristológico y el dogma trinitario. Lo de María viene en consecuencia. Y aquí hago un inciso que ya antes adelantaba. Hay quien dice que la mariología no es un tratado propio, sino que es un apéndice de la cristología, un apéndice de la eclesiología. Incluso si nos vamos al mundo protestante, hay a quien la mariología parece que le estorba. Hay afirmaciones durísimas por parte de Karl Barth, el gran teólogo protestante del siglo XX, contra el estudio de la mariología católica y que sea un tratado propio, y etcétera, ¿no? Yo creo que la mariología sí es un tratado propio y merece un tratado propio dentro de la teología, porque es estudiar a la persona a la cual Dios ha elegido para llevar a cabo el misterio de la salvación. Y es verdad, por supuesto, que tiene que estar enraizada en la cristología y en la eclesiología, mucho, pero no es un apéndice de estas materias, es una materia propia. Bien, pues en los 3 primeros siglos no encontramos así ninguna referencia explícita al destino final de María, bueno, entre otras cosas, porque preocupaban más otras controversias cristológicas y trinitarias, y también por algo importante, no se había desarrollado todavía lo suficiente la doctrina escatológica, y el dogma de Asunción va directamente a la cuestión de la escatología, como veremos, ¿no? Pero en el siglo IV sí que ya encontramos un texto de San Efrén es importante en el dogma de Asunción, que sostiene que el cuerpo de María no fue sometido a la corrupción. Este es un dato que va a perdurar hasta la definición dogmática. María no conoció la corrupción del sepulcro. El cuerpo de María no ha sufrido corrupción.
Hay también insinuaciones en otros teólogos, padres, San Ambrosio, San Gregorio de Nisa, pero un nombre importante es sin duda San Epifanio, el primer padre que habla de forma explícita de la Asunción de María, diciendo que su cuerpo fue trasladado al cielo sin sufrir la muerte ni la corrupción. Y al final de la patrística, resumiendo mucho, claro, porque tenemos un tiempo limitado, el clamor es prácticamente unánime a favor de lo que será la Asunción, o será llamado la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Por tanto, es una verdad de fe presente en la patrística. Pero es que es una verdad de fe presente en el sensus fidei, el sentido de fe del pueblo de Dios, que de modo connatural, como fruto del bautismo, cree esta verdad de fe. Y además, y esto es importantísimo en este dogma, la celebra. Lex orandi, lex credendi. La celebración de la liturgia nos descubre que la Asunción está celebrada en la liturgia muy tempranamente, aunque no fuese definida como dogma, ¿no? Pero esa Iglesia que ora según cree y cree según ora, pues desde el siglo VI tenemos ya una antiquísima fiesta llamada de la Dormición. Pero es que antes ya, es muy importante también para este dogma, lo que dicen los evangelios apócrifos, que aportan datos, obviamente no son evangelios canónicos, ¿no? Y las primeras fiestas de los llamados tránsitos, el tránsito de María, que se van encontrando ya muy tempranamente. Hablar del tránsito de María es del paso, ¿no?, de esta vida a la vida del cielo, de su glorificación, que incluirá la muerte y la resurrección, veremos de qué modo. Primero en Oriente se va celebrando mucho, y luego pasa a Occidente esta fiesta, ya en torno a una memoria de María en torno al 15 de agosto. Es también relevante aquí hacer otro inciso, ¿no? Si yo preguntase, ¿dónde murió María? Hay quien me diría en Jerusalén, hay quien me diría en Éfeso. Dos tradiciones que conviven. Si yo preguntase, ¿veneramos los cristianos la tumba de María? Pues sí, vamos a Jerusalén, al Monte de los Olivos, Getsemaní, y ahí cerca, la iglesia de la tumba de María. En cambio, por supuesto, tenemos que comprender que es una tumba que está vacía. No sería compatible que estuviese allí los restos de nuestra madre y defender que ha resucitado, que eso es la Asunción de María. Como no sería compatible defender que van a aparecer los huesos de Jesús en el Santo Sepulcro y que ha resucitado, ¿no? La resurrección corporal implica resucitar en cuerpo glorioso, pero un cuerpo idéntico, hay que entender bien esa identidad, por supuesto, con el que tenemos en este mundo, porque somos cuerpo. Mi cuerpo no es una cosa que tengo, yo soy cuerpo y alma, soy una realidad corpóreo y espiritual. Pero la veneración de la tumba de María, en esta iglesia en Jerusalén, y el hecho de que en Éfeso se venera también la casa de María, ¿no? Y hay quien dice que hay más probabilidades de que haya muerto en Éfeso, otros en Jerusalén, veremos lo de la muerte, si es muerte, si no es muerte. Pero sí que es verdad que hay también la llamada y conocida iglesia de la cacisma o del reposo de María, vinculada a una tradición que viene de los evangelios apócrifos, de cuando María y José van de camino, ¿no?, hacia Jerusalén, o cuando van también de huida a Egipto. En algún momento se habla del lugar que María paró a descansar con José y con el niño. Y en ese momento incluso se vincula con la palmera, debajo de la palmera hay representaciones de la Sagrada Familia en la iconografía del arte cristiano debajo de una palmera. Viene también de ese evangelio apócrifo. Y esa fiesta de reposo de María, que era simplemente la parada para descansar, luego también se fue vinculando con el descanso de María, la dormición de María, etc. Bueno, ¿a qué viene esto? A que en la liturgia, la fiesta de la dormición, el descanso, una memoria de María en torno al 15 de agosto, está muy presente desde los primeros siglos. Pasa a Occidente, como digo, y en el siglo VII queda propiamente establecida en Roma la fiesta de la Asunción de María, y no digo ya a partir de entonces, ¿no? Incluso templos dedicados a la Asunción, ciudades dedicadas a la Asunción, iglesias, muchos lugares, que nos muestra que la celebración de que María participa ya de la resurrección de Cristo, Asunción de María, Dormición de María, está presentísima en la liturgia. Y esto es un dato muy importante, ¿no? Lo que celebramos es lo que creemos.
Si hablásemos de doctores y teólogos posteriores, bueno, es verdad que aparecen algunas veces algunas dudas, no tanto como sobre el dogma de la Inmaculada, que hay una disputa teológica distinta, ¿no? Pensemos en Duns Scoto, etc. En el dogma de Asunción no hay tanto debate teológico en esos siglos, pero sí que es verdad que, bueno, algunos sí que aparecen con voces un poco en contra de esto, pero en general los teólogos y doctores, y podemos citar a San Antonio de Padua, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, etcétera, etcétera, defienden, ¿no?, la verdad de lo que significa la Asunción de María. Y ya a partir del siglo XV, pues sobre la Asunción es unánime el convencimiento de los teólogos sobre esta cuestión. Esto es muy significativo, yo creo que no hay ningún otro dogma que haya tardado tanto en definirse y que estuviese tan claro en la liturgia, en la fe del pueblo de Dios, en los padres, en la teología, desde los primeros momentos. Esto es un dato curioso e importante. Si acudimos ya un poco al momento de lo que va a ser la definición dogmática, que hay que hablar de él, como no, ya en el Concilio Vaticano I, pensemos que el dogma de la Inmaculada se define en 1854 por el Papa Pío IX, y una vez que se declara la Inmaculada, como que surge con más fuerza el movimiento asuncionista, de aquellos que piden la declaración de la Asunción como dogma de fe. Esto ha pasado con muchos dogmas, ¿no?, que el pueblo de Dios, que los obispos piden al Papa que se declare como dogma. Claro, 1854, Inmaculada, 1869-1870, Concilio Vaticano I. En ese concilio ya son bastantes obispos los que piden al Papa declarar la Asunción como dogma de fe. Será el Concilio Vaticano I el que nos hable también de la infalibilidad pontificia. Luego ese concilio es interrumpido por la guerra franco-prusiana, se clausura sine die y nunca más se convoca, ¿no? Pasa el tiempo y siguen llegando esas solicitudes, hay un movimiento asuncionista fuerte, a los papas le piden, pero será Pío XII, ¿no?, el que manda una carta a todos los obispos del mundo. Esto es muy llamativo, porque situémonos que Pío XII declara el dogma en 1950. El Concilio Vaticano II no se había celebrado. El Concilio Vaticano II será el que nos hable de la colegialidad episcopal. Pero es que ya antes vemos un acto como este de Pío XII de consultar a todos los obispos del mundo, que es un acto de verdadera colegialidad episcopal, y donde cada obispo es cabeza visible de una iglesia local. Detrás de cada obispo está todo el pueblo de Dios de esa iglesia local. Claro, vemos aquí que es una consulta al pueblo de Dios. Ahora que se hace y se ha hecho para el sínodo de la sinodalidad, bueno, esto ya se hizo en otras ocasiones. El Papa consulta a los obispos y a través de los obispos a todo el pueblo de Dios. Y claro, el Papa le pregunta sobre si la verdad de fe de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos es definible como dogma, y en el fondo va también la cuestión de si conviene definirlo. De las respuestas que llegan a Pío XII, pues tengo aquí los datos, ¿no? De las 1.191 respuestas que llegaron, 1.169 fueron afirmativas, o sea, más del 98% dijo sí. Y ese 1,8% que dijeron no, no es tanto porque no es una verdad de fe definible, sino por el tema de si convenía o no convenía en ese momento declararlo como dogma, que es una cuestión distinta. Vemos, por tanto, que, claro, cuando una verdad de fe es creída desde siempre, es creída en todos los lugares y es creída por todos, es que estamos hablando de una verdad de fe que es definible como dogma, algo que marca una norma de fe. Aquellos que todos, en todas partes, desde siempre, por todos han creído. Estamos hablando de que el sentido de fe del pueblo de Dios existe. La liturgia es manifestación de la fe, fe celebrada, y de que ahí detrás hay una verdad que el Espíritu Santo está diciendo, esto es una verdad de fe. Por tanto, al Papa, ¿qué le quedaba? Simplemente ratificar lo que ya creía el pueblo de Dios. El Papa, al definir un dogma ex cátedra, no está haciendo él, esto es dogma porque yo lo digo, ¿no?, sino que simplemente reconoce que esa verdad de fe ha sido divinamente revelada, porque por todos, desde siempre y en todas partes, es creída como verdad de fe. Y eso es el acto de la definición dogmática, un reconocimiento de que esto es una verdad divinamente revelada y por tanto que ha de ser creída por todos. El Papa Pío XII
con la bula en forma de constitución apostólica Munificentissimus Deus, describe y declara, en concreto la frase clave: proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Es muy importante lo que el dogma dice, la definición dice, y lo que no dice. Proclamamos, declaramos, definimos, acto solemne de magisterio pontificio. Ser dogma divinamente revelado, Dios lo ha revelado, simplemente lo reconocemos. Que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María. Aquí están los otros tres dogmas. Los dogmas de fe no son piedras separadas, no son meteoritos que caen del cielo. Son 4 realidades de la misma persona de María que han de verse en unidad, unitariamente. El dogma de la Asunción está en vinculación con la Inmaculada. María es asunta al cielo porque es Inmaculada. Está en vinculación con la virginidad de María. Está en vinculación con la maternidad divina, por ser Madre de Dios, por ser Inmaculada, por ser Virgen. Es asunta en cuerpo y alma a los cielos. La unidad de las 4 realidades sobre la Virgen que han sido declaradas como verdades de fe, como dogmas de fe. Y a continuación dice que la Virgen, la persona de María, cumplido el curso de su vida terrena, ¿María murió o no murió? No ha sido objeto de la declaración dogmática el tema de la muerte de María. Cumplido el curso de su vida terrestre. Obviamente, si nos preguntamos por la muerte de María, hay teólogos que apoyan la opción mortalista, María murió. Hay teólogos que apoyan la opción inmortalista, María no padeció la muerte. Bien, es teológicamente discutible, pero hay que reconocer que hay más motivos para creer la muerte de María y razones. Claro, los que aducen que no usan un razonamiento, que es que si la muerte es consecuencia del pecado, María es inmaculada, plena de gracia, en ella no hay pecado, por tanto no pudo padecer la muerte. Pero entonces podríamos decir, bueno, ¿y Jesucristo? Bueno, la ha asumido por nosotros, ha muerto verdaderamente. Si Cristo murió, ¿cómo María no murió? Después, para todos aquellos que defienden la muerte de María, si estamos hablando de que la Asunción es la resurrección, María ha resucitado, participa plenamente de la resurrección de Cristo, ¿cómo va a resucitar a alguien que no ha muerto? La glorificación incluye muerte y resurrección. Es verdad que habría que hacer un matiz. Si pensamos, por ejemplo, en lo que sería la muerte antes del pecado, nuestros primeros padres morirían. El don de inmortalidad era un don preternatural, pero tenían que experimentar de algún modo el paso de la vida de gracia a la vida de gloria. No experimentarían la muerte como nosotros, con angustia, con dolor, como algo dramático. No sería la muerte algo de corrupción y consecuencia del pecado, porque no lo había habido. Pero sí habría un paso, un tránsito de la vida de gracia a la vida de gloria. Algo parecido puede ser que fuese la muerte de María. El pensar que pasa de la vida de gracia a la vida de gloria, porque la glorificación corresponde también con la plenitud de gracia que ha vivido en este mundo. Bien, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. No estamos hablando de la ascensión de María como de la ascensión del Señor. María no asciende, María fue asunta, llevada, asumida. Es Dios quien hace la obra en ella, en cuerpo y alma. Toda la persona de María participa de la resurrección de Jesucristo. Dicho esto, es verdad que también aquí alguien puede decir, bueno, no hemos dicho nada de la Sagrada Escritura. El Papa Pío XII en la bula habla de textos concretos, como Génesis 3.15, como Lucas 1.28, como Apocalipsis 12. Es muy rica la mariología bíblica y después del Concilio Vaticano II se ha retomado también el ir a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura de María? Encontramos textos con sentido mariológico cierto, como Génesis 3.15, Isaías 7.14, un texto de Miqueas ya en el Antiguo Testamento. Luego la liturgia, por acomodación, usa otros textos de María. El día que celebramos la Asunción, leemos Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol, coronada con 12 estrellas. Leemos en la misa de la víspera el traslado del Arca de la Alianza, y a la luz de eso se lee la visitación de María. Por tanto, son textos bíblicos que nos están hablando también de esta verdad de fe. Y llegados a este momento,
Así que quisiera hacer como tres anotaciones. Bueno, ¿y todo esto qué significa hoy el dogma de la Asunción de María para nosotros? Primero, tiene un significado cristológico. María está íntimamente unida a Cristo. Cristo ha resucitado y María es la única criatura que participa ya plenamente de la resurrección. Segundo, tiene un significado eclesiológico. Y esto me parece muy importante. En María vemos lo que la Iglesia espera ser. Y a la luz de esto habría que recordar el capítulo 8 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, el texto sobre María en el concilio. María fue metida dentro del documento sobre la Iglesia, y el mismo día que se aprobó ese documento, Pablo VI la declaró madre de la Iglesia. Es que María es la referencia eclesiológica para nosotros. Ella es la Iglesia. En ella, asunta al cielo, vemos lo que nosotros esperamos también un día. Pero es verdad que hay tres sentidos muy interesantes en este dogma: el ecuménico, el antropológico y el escatológico. Brevemente, ¿no?, para no alargarme. Sobre la cuestión ecuménica. Claro, el dogma de la Inmaculada y el dogma de la Asunción han sido declarados como dogmas muy tarde, siglo XIX, siglo XX, cuando ya por desgracia los cristianos estábamos divididos. Nuestros hermanos cristianos no católicos tienen que creer estos dogmas, que han sido definidos después. ¿Cómo es el tema de Asunción para un ortodoxo, para un anglicano, para un luterano, para un calvinista? Bien, pues lo primero que tenemos que decir es que, claro, es distinto hablar de unos y de otros. En el mundo ortodoxo no hay tanto problema con la verdad de fe, cuanto con que haya sido definida como dogma de fe por el Papa en un acto de magisterio solemne del Romano Pontífice. Porque el problema con los ortodoxos, en este caso, es de orden eclesiológico. El no reconocer el primado del Romano Pontífice ni el tema de la infalibilidad pontificia. El problema no está en la Mariología, está en una cuestión de eclesiología, pero nuestros hermanos ortodoxos veneran a María y también sobre esta verdad de fe no habría el problema tanto cuanto la verdad como la definición dogmática. Algo parecido, aunque distinto, pasa con el mundo nacido de la Reforma y del protestantismo y los anglicanos, aunque distinguiendo, ¿no?, el tema de luteranos, calvinistas, etc. Bueno, la devoción a María, el culto a María, no está tan presente. En los anglicanos sí que está más presente el celebrar fiestas marianas. El tema también, ¿cuál es aquí? En primer lugar, ha sido definido como dogma por el Papa. Ahí tenemos un problema, ¿no? Los ortodoxos nos dirían, solo un concilio ecuménico puede definir un dogma. Con respecto a los protestantes y todo el mundo nacido de la Reforma protestante, pues tampoco aceptarían este magisterio del Romano Pontífice, ni de que sea definido como dogma. Pero luego hay también otras verdades de fe detrás, cuestiones sacramentales, cuestiones eclesiológicas, etc. No vamos a entrar en esto profundamente. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y si se pasan a ser católicos tenemos que exigirle estos dogmas? Bueno, pues por ejemplo, cuando un anglicano pasa al catolicismo se le pide suscribir el catecismo de la Iglesia Católica, donde está presente la verdad de fe de la Inmaculada y la verdad de fe de la Asunción. En la Iglesia existe una jerarquía de verdades, Unitatis Redintegratio número 11. Todas las verdades de fe son igual de verdad, pero no todas están tan cerca del núcleo de nuestra fe. Y a partir de ahí, en el diálogo ecuménico esto es muy importante. Pero también es verdad que son verdades que forman parte de la fe católica plena, el creer estas verdades de fe. Por tanto, si a un hermano cristiano no católico se pasa al catolicismo, claro que se piden estos dogmas. El matiz está en el siguiente: para trabajar en la unidad ecuménica, y hay diálogos muy importantes en Mariología, por ejemplo, con los anglicanos, el documento de Sittel, año 2005, María, Gracia y Esperanza en Cristo, importantísimo, ¿no? Se trata también esta cuestión de los dogmas de la Inmaculada de la Asunción. Aquí la cuestión, en esta construcción de una Mariología ecuménica, no es tanto el preguntar si se los exigimos y no se los exigimos, sino el trabajar juntos para una posible formulación lingüística que sí puede variar respecto a los dogmas. La verdad de fe que el dogma encierra no va a cambiar, siempre ha sido verdad y siempre lo será. Pero la manera de formularla, incluso el lenguaje, sí se puede matizar. Esto con todos los dogmas de fe. Entonces ahí hay un trabajo ecuménico importante y Mariología es un punto de diálogo ecuménico. Tener muy presente que nuestra fe nos dice que la parusía, la segunda venida en gloria del Señor, será el día que acontezca la resurrección de los muertos, el juicio universal y la transformación de todo lo creado.
Claro, uno puede preguntarse, yo me muero un día concreto, la parusía es un evento escatológico que todavía no ha sucedido, y desde mi muerte hasta el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa en el medio? ¿No? Es lo que se llama la escatología intermedia. Claro, algunos teólogos, aquí ha habido opiniones para todos los gustos, han hablado de la resurrección post-mortem. En el momento de la muerte salimos del tiempo, entramos en la eternidad, desde la perspectiva del difunto, al salir del tiempo ya para él es la resurrección. Esto es muy difícil de compatibilizar con el dogma de María. Y la Iglesia ha recordado que todo aquello que vacía de significado el dogma de la Asunción de María no puede ser reconocido como una verdad de fe o usado como un argumento teológico, porque estamos vaciando el significado de un dogma. Si esto fuese así, si nosotros al morir resucitamos, significaría que lo que le ha pasado a María no es nada distinto de lo que le pasa a los demás cristianos. Estaríamos diciendo que Pío XII lo que hizo al declarar el dogma de la Asunción es canonizar a la Virgen, lo cual es un chiste, ¿no? Que la Iglesia haya esperado 20 siglos para canonizar a la Virgen. Además, la cuestión es la siguiente: ¿cómo podemos decir que después de la muerte resucito si la resurrección tiene lugar en la parusía? No se ve compatible esto con la Asunción, y es un dogma declarado por la Iglesia. La Asunción sí que nos está llamando a profundizar en este tema, en el tema de la escatología, y a profundizar recordando que después de la muerte entramos en la eternidad. No existe el tiempo como lo experimentamos aquí, pero aquí ya vienen opiniones teológicas. Sí que tiene que haber algún tipo de experiencia de sucesión temporal, algún tiempo, entre comillas, por ejemplo, que nos ayuda a entender también lo que es el purgatorio y el paso al cielo. Bien, sin entrar ahora en grandes disquisiciones escatológicas, sí decir que el dogma de la Asunción nos está hablando que lo que le ha sucedido a María es un anticipo de esa resurrección, que lo que le ha sucedido a María no es lo que le sucede a los demás cristianos, si no, no había que definir este dogma. Y lo más importante no es el entrar en estas disquisiciones, sino mirar a María asunta en cuerpo y alma al cielo, participando plenamente de la resurrección de Cristo, y ver que eso es lo que nos espera a nosotros. Por tanto, estamos ante un dogma que es profundamente actual, que es necesario volver a él, que es necesario profundizarlo, y que forma parte de la unidad mariológica con todos los demás dogmas. Y finalmente, para concluir, ¿no?, decir que este dogma nos habla de la plenitud de salvación de Santa María. La que era llena de gracia está llena de gloria y participa plenamente de la resurrección de Cristo. María es la única criatura que plenamente ya ha vivido la redención, criatura redimida, llena de gracia, inmaculada, y que ahora en la gloria participa de esta gloria de Dios. Y eso se enraizaría con otra verdad, ¿no?, que es que la que está llena de gloria, la que está plenamente salvada, la que ha colaborado en el plan salvador de Dios, participando con Cristo en la obra de la redención, ahora es, como nos recuerda el concilio, mediadora, abogada, auxiliadora, la mediadora de todas las gracias, aquella a través de la cual también Dios sigue salvándonos a nosotros y derramando sus gracias. Nada sin María, ha dicho la teología muchas veces. Nada sin María, también en la dispensación de las gracias, en la colaboración en el plan redentor de Jesucristo. Ella es la mediadora, la abogada, la auxiliadora. Ella es madre y discípula del Señor, madre y virgen, inmaculada y asunta. Pues que esto nos sirva para profundizar en la mariología, en la verdad de fe de quién es esa mujer que ha participado de un modo único en la salvación de Jesucristo. Pues muchas gracias por su atención.